Buenos días. En esta oportunidad desarrollaremos el tema de citoesqueleto dentro del módulo de biología celular y molecular en el curso de moléculas a células de primer año de la Universidad de la Aconcagua. Aquí tienen la bibliografía de la que se utilizó para el desarrollo de esta temática. Y con respecto a las características generales del citoesqueleto, tenemos que tener en cuenta de que es una estructura dinámica porque los distintos componentes del citoesqueleto están en una permanente recambio y renovación de su estructura, pero también tiene componentes que son muy estables y que mantienen la misma estructura a lo largo del tiempo en la célula. Regula movimientos celulares, ya sea movimientos de organelas dentro de la célula como movimientos de la célula en su medio extracelular. Organiza el citoplasma, distribuyendo orgánulos y otras estructuras citoplasmáticas, como por ejemplo vesículas que son transportadas desde un lugar a otro de la célula. También van a determinar el tamaño y la forma tridimensional de la célula. Pequeñas subunidades proteicas se forman o se ensamblan para dar cada uno de los filamentos del citoesqueleto. Y también es importante recordar que forman o participan en muchos procesos celulares como fagocitosis, exocitosis, estabilidad en uniones intercelulares, entre otros. Los primeros que abordaremos son los microfilamentos. Estos son filamentos formados por unidades globulares de actina F, que cuando estos se ensamblan para formar esta cadena similar a un collar de cuentas enrolladas, formarán la actina F, que es lo que se conoce como el microfilamento. Este filamento tiene un diámetro de 8 nanómetros y cuya función es formar la estructura, dar la estructura tridimensional de la célula y tienen la característica de estar anclados a la membrana plasmática a través de proteínas de unión. También intervienen en la contracción muscular en una asociación con miosina. Por ejemplo, también permiten dar la forma y la estabilidad a las microvellosidades de las células absortivas, por ejemplo, las células intestinales. Fíjense que estos filamentos de actina tienen varias posibles disposiciones en el interior celular, pero en su mayoría están anclados a la membrana plasmática y asociados a ella. Aquí tienen la estructura de la molécula del monómero de actina, que es conocido como actina G, y verán que tiene una sección de esta molécula, se la va a llamar extremo menos, y otra sección que se la va a llamar extremo más. No quiere decir que esta molécula esté cargada, que tenga cargas positivas y negativas, sino que esto se refiere al sitio en donde estas moléculas se van a acoplar para polimerizar y formar este polímero de actina F. Aquí en el centro tienen el sitio de unión para un nucleótido energético, que en este caso va a ser el ATP. Y que entonces este monómero de actina despolimerizado va a dar lugar al ingreso de esta molécula de ATP, y cuando este nucleótido de ATP se desfosforile, libere la energía, esto lo va a favorecer cuando esté en forma de ADP a la polimerización y a la estabilización del polímero de actina F. Es importante destacar que la actina es una molécula muy conservada y en las células, en nuestras células, vamos a tener la expresión de 3 tipos de isoformas de la actina, que tenemos la alfa-actina para las células musculares, beta y gamma-actina en células no musculares. Con respecto al ensamblaje de los microtúbulos, si nosotros pusiéramos en un tubo de ensayo actina con ATP y en condiciones de concentraciones que favorezcan a la polimerización, estos monómeros de actina G van a tener un primer paso que es necesario para el comienzo del ensamblaje, que se la llama nucleación. Primero se tienen que unir un grupo de actinas G y estas son las que establecen este
este punto de partida para la elongación, y ya elongación del polímero de actina o actina F. A partir de este núcleo, este filamento va a crecer tanto hacia el extremo menos como hacia el extremo más. Pero deben saber que siempre crece, el crecimiento está favorecido en el extremo más. O sea, o es más rápido en el extremo más que en el extremo menos. No quiere decir que no crezca hacia el extremo más el filamento, sino que lo hace a una velocidad menor. Una vez que se ha alcanzado una longitud de estabilización, este filamento de actina se va a estabilizar, quedando establecido entonces la polaridad del filamento, el extremo menos, el extremo más, y además un permanente intercambio de moléculas de actina entre el extremo más y el extremo menos, pero como les decía, siempre el extremo más se ve más favorecido al crecimiento. Este equilibrio que se maneja digamos, en el cual queda este filamento de actina o microfilamento, también está manejado por un mecanismo que se llama intercambio rotatorio y también inestabilidad dinámica. Este intercambio rotatorio es el que yo les explicaba, de que las moléculas de actina que salen del extremo menos se quedan como monómeros, intercambian ahora el nucleótido para unirse a un nucleótido de ATP, el cual cuando ha incorporado un nucleótido de ATP se puede incorporar al extremo más, y de esta manera digamos, mantener la longitud de este polímero o este microfilamento. En el caso de que necesitemos desarmar este polímero de actina para armarlo en otro lado, bueno, por supuesto la velocidad de desarmado del extremo menos va a ser más rápida, y la velocidad de armado en el extremo más va a ser también más rápida. ¿Esto qué va a generar? Como está elongándose rápidamente, va a suceder que este monómero de actina que está unido al ATP se va a unir, pero la hidrólisis del ATP va desfasado, va más lenta que la polimerización, generando una especie de casquete o de extremo cargados de ATP. Esto sucede cuando la velocidad de polimerización del microfilamento está aumentada. Es importante tener en cuenta que la polimerización de la actina y la estabilización de la misma no solo depende del ATP, sino que también van a intervenir proteínas de unión a la actina que van a estabilizar la polimerización o la van a desestabilizar. Cualquiera de las dos posibilidades existe. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un complejo formado por actina G y profilina, la cual favorece o aumenta la velocidad de elongación y también la estabilización de este polímero o de este microtúbulo. Por el contrario, si a este monómero de actina se le une timosina, esta molécula inhibe la polimerización o elongación de estos microfilamentos. Aquí tenemos otras proteínas de unión a la actina, ¿sí? En donde, por ejemplo, tenemos aquí proteínas que se relacionan con la membrana plasmática, que permiten la interacción de la actina con la membrana plasmática. Por ejemplo, alfa-actinina, formando haces de actina. Esta molécula asociada a la actina permite la formación de las sarcómeras, por ejemplo, la contracción muscular. También la fimbrina permite la formación de haces paralelos. La filamina, por ejemplo, permite la formación de redes o que la actina forme una especie de redes que, dependiendo de la estructura o la función que van a cumplir en la célula, es necesaria este tipo de uniones de la actina. Aquí en este caso, por ejemplo, la espectrina en la membrana plasmática, esta es muy abundante en la de los glóbulos rojos y las plaquetas, en donde la espectrina asocia a la actina a la membrana plasmática, confiriéndole a la membrana plasmática de estas células gran capacidad se puede moldear, sobre todo cuando los glóbulos rojos y las plaquetas deben circular por capilares muy pequeños
en donde el capilar es más pequeño que el diámetro de la célula y la célula se debe adaptar al lecho vascular. Otras proteínas, como por ejemplo la cofilina, son proteínas seccionadoras, o sea, intentan romper o desarmar los microtúbulos. En situaciones en donde es necesario el desensamble de los microtúbulos, cofilina se une, o también gelsolina se une a los filamentos de actina, por ejemplo, en este caso favoreciendo el desensamble, y en el caso de gelsolina rompiendo a los microtúbulos o partiéndolos en secciones. Otras proteínas que intervienen son las proteínas estabilizadoras. Yo les decía que si bien estas moléculas son muy dinámicas, también pueden ser estables y mantenerse por mucho tiempo polimerizadas en la célula, y ahí van a intervenir proteínas como la tropomiosina, la proteína CAP, que esta es para anclar, por ejemplo, este extremo más para que deje de crecer, y lo ancla a una membrana plasmática. Por ejemplo, también la tropomodulina, pero lo que hace es evitar el desensamble, inhibiendo la salida de monómeros de actina en el extremo medio. La miosina es otra de las proteínas que se asocia a actina para favorecer movimientos celulares, tanto interacción de la actina con las membranas, como también el transporte de vesículas. También participa, en el caso de miosina 2, en la contracción muscular y la citocinesis. Miosina es una molécula con actividad ATPasa, la cual le permite tener esta hidrólisis del ATP, le permite cambios conformacionales, los cuales van a ejercer este movimiento a través de los filamentos de actina. Les pido que investiguen sobre la forma de la sarcómera y cómo se genera la contracción muscular producto de esta interacción entre actina y miosina. Recuerden de que pueden haber preguntas en el examen sobre este tema. Con respecto a la forma de la molécula de miosina, la misma está formada por una cabeza o una cadena pesada y una cola y un extremo de unión a las membranas. En este caso, por ejemplo, que es miosina 1 y miosina 4, tienen este extremo que es el sitio de unión a donde se van a unir o a la membrana plasmática o a la membrana de la vesícula. Y este extremo, que es la cabeza pesada, es la que va a interaccionar con el filamento de actina. Por ejemplo, esta es miosina 2, que es la que va a formar la contracción muscular. Fíjense que sus extremos o sus colas se unen y se empalman, dejando los extremos de las cabezas pesadas de miosina todos juntos en un extremo, y lo mismo para el otro lado. Así es la forma en la que miosina 2 se ensambla y va a interactuar con actina para la contracción muscular. Si ustedes ven, aquí tienen una sarcómera en donde tenemos los filamentos de miosina y aquí los filamentos de actina. Y la interacción de actina y miosina es como se grafica en este gráfico que tienen aquí, en donde ustedes ven que la cabeza pesada de miosina interactúa fuertemente con una molécula monómero de actina, la incorporación de una molécula de ATP, la cual va a unirse fuertemente a la cabeza de la miosina. Luego de la hidrólisis, la hidrólisis del ATP desestabiliza la unión con esta actina y genera un cambio conformacional que cambia la posición. Fíjense que aquí la cabeza está en este sentido, luego cambia la posición de la cabeza y se une a la actina siguiente, al monómero de actina siguiente. Fíjense que aquí hubo un desplazamiento de la molécula de miosina por sobre el filamento de actina de aproximadamente 5 nanómetros. Luego, esta salida del ADP, permite el nuevo ingreso de otra molécula de ATP y continúa con el movimiento de la miosina por sobre la actina. Algo similar ocurre en la contracción muscular, desplazando el filamento de actina a lo largo
del de miosina, acortando la distancia entre ambos discos Z y contrayendo o acortando el largo de la sarcómera. En otro fenómeno en donde esto ocurre es en la citocinesis, en donde se forma un anillo entre actina y miosina que está, por supuesto, ligado a la membrana plasmática y hay una interacción entre actina y miosina. El movimiento de miosina sobre actina va haciendo que el diámetro de este anillo se acorte, favoreciendo la proximidad entre ambas membranas, de modo tal que cuando estos estén sumamente próximos se van a fusionar y se van a cortar, producto del achicamiento del diámetro de este anillo. Otra posibilidad de movimiento que otorgan los microfilamentos es el desplazamiento de las células en las superficies. Hay células, por ejemplo, como los neutrófilos, que frente a la llamada de una bacteria en una lesión, en una infección o el ingreso de un germen al organismo, generan un efecto quimiotáctico atrayente que libera moléculas que van a ser captadas por un receptor que hay en la membrana plasmática del neutrófilo, y este receptor dispara una cascada de señalización, lo cual permite o favorece que la actina se polimerice, o primero se polariza la célula y luego entonces la actina va a tener un sitio de polimerización en donde va a estar favorecida la polimerización de actina en un cierto sector de la célula, generando distintos tipos de fibras o haces paralelos. Por ejemplo, va a generar fibras de estrés que van a generar fuerzas de tensión, fibras de tipo de redes, ¿sí? Y luego la prolongación o la formación de un filopodio, que son como los sitios de avance de la célula, en donde fíjense que ahora los haces los haces de actina se han organizado todos con el extremo más hacia el sitio de avance. Este movimiento celular va a estar dado primero se establece la dirección del desplazamiento, se organiza el citoesqueleto en este sentido, en esta zona de la célula. Se forma el filopodio o la melipodio, el cual crece en un cierto sentido. Una vez que crece, que se estira, va a generar un sitio de adhesión con la superficie. Por ejemplo, este puede ser la superficie del endotelio del vaso sanguíneo, del cual el neutrófilo tiene que escapar para llegar al sitio de acción. Establece un sitio de adhesión, luego va a ocurrir una traslocación, o sea, todo el cuerpo celular, todo el contenido celular se va a desplazar en el sentido en donde el lamelipodio ha crecido y se ha fijado. Luego se van a desarmar los puntos de unión en esta zona, se favorece la desunión de la célula en esta zona, para nuevamente darle lugar al lamelipodio a crecer nuevamente en el sentido de la migración, y de esa manera va como caminando, si se lo quiere decir, la célula en el sentido en el cual está estimulada el movimiento de esta célula por este quimioatractante que está liberando la bacteria, por ejemplo en el caso del neutrófilo. También sepan de que los fibroblastos y un montón de otras células también células epiteliales, células embrionarias que deben migrar desde la célula huevo para ir formando los distintos tejidos en los distintos lugares del embrión, van a migrar, y este es el mecanismo a través de actina que utiliza la célula para la migración. Finalmente, aquí tienen algunos químicos que actúan sobre la actina, generando o despolimerización o una estabilización, también rompiendo esta estabilidad dinámica, este intercambio dinámico que tiene el microfilamento, que tampoco le permite funcionar de manera correcta. Tanto la trunculina como la citocalcina o la faloidina son micotoxinas,
y este es lo que explica el efecto que tiene sobre el funcionamiento normal del cuerpo de estas micotoxinas cuando las consumimos. Su sitio de acción es la polimerización o despolimerización o estabilización de los microfilamentos de actina. A continuación les dejo el video sobre los filamentos intermedios.